Mateo 4, los versos del 1 al 11. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Respondió Jesús y le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Verso 7. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré, y si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Amado Dios y buen Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por tu palabra. Padre eterno, Dios todopoderoso, Jehová nuestro Dios, el eterno Dios de Israel, te bendecimos, te alabamos y glorificamos tu precioso nombre, Señor. Te damos las gracias, Padre eterno, por tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, a quien tú enviaste en propiciación por nuestros pecados, oh Señor. Él, tomando en su cuerpo, en su cruz, llevó todas nuestras culpas y las pagó, Señor amado, y así fue satisfecha toda tu ira, Padre eterno. Y por ese sacrificio, por ese solo sacrificio en la cruz de tu Hijo amado, nuestro Señor, tú nos has perdonado y nos has justificado, Padre Santo, delante de tu presencia, oh Señor. Y ya no nos inculpas más de pecado. Bendito sea tu nombre, Padre. Glorioso Dios de los cielos. Es difícil entender todas estas cosas, Padre. Tu gracia, tu amor, tu justicia, tu bondad, tu misericordia, amado Dios, pero tu palabra está revelada, oh Señor, que nosotros no necesitamos hacer ningún sacrificio, no tenemos que pagar nada por nuestras culpas, porque ya tu Hijo pagó por nosotros, oh Señor. Bendito Dios, por eso te damos las gracias. Te rogamos en esta noche, Señor, que tú nos ayudes, que nos guíes en el entendimiento de tu palabra, Padre eterno, que nos bendigas con ella, Padre. Queremos ser moldeados, queremos ser formados a la imagen de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y para ello necesitamos de tu palabra, necesitamos de tu guía, de tu ayuda, Padre. Dios de los cielos, confiamos en ti, porque en ti hay todo poder, Señor, porque tú eres bueno, Padre, porque para siempre es tu misericordia. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, háblanos en esta noche, Señor amado, te lo pedimos, porque tú eres bueno, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Como habéis leído el libro de Mateo, del 1 al 11, nos está narrando el escritor, en este caso Mateo, aquel acontecimiento sobrenatural que ocurrió en los días en que nuestro Señor Jesucristo empezó su ministerio público aquí en la tierra. Una vez que fue bautizado en el Jordán por Juan el Bautista, dice que al salir de las aguas, lo que vimos la semana pasada, cuando el Señor salía de las aguas, descendió sobre él el Espíritu Santo en forma corporal, en forma de una paloma. Esto como testimonio a aquellos que estaban ahí presentes, específicamente a Juan, quien había visto esta señal, porque además a él se le había indicado que aquel sobre quien viera descender el Espíritu Santo en forma corporal, ese sería aquel que vendría a pagar por nuestros pecados aquí en la tierra. Entonces, habiendo ocurrido todos estos acontecimientos, el Señor Jesucristo, una vez que sale del Jordán, es llevado por el Espíritu Santo al desierto
para que allí sea tentado por el diablo, según lo que nos dice Mateo en el capítulo 4, en el verso 1. Pero analizando desde el punto de vista, en el contexto de lo que ocurrió, de los otros, lo que nos cuentan los otros evangelios, por ejemplo, tenemos en el caso de Marcos, que nos dice que fue impulsado por el Espíritu Santo al desierto, dando a entender que fue una fuerza superior a él la que lo condujo al desierto, para que allí sea tentado. Marcos capítulo 1, verso del 13 al 12 dice, del 12 al 13, perdón, dice, y luego el Espíritu le impulsó. En Mateo dice que fue llevado por el Espíritu, pero aquí en este caso está impulsando. El Espíritu Santo es quien toma a nuestro Señor Jesucristo en una acción de poder y lo lleva al desierto. Pero la connotación que le da Marcos es muy distinta a la que nos dice Mateo. Mateo dice que fue llevado por el Espíritu Santo. Acá en Marcos, el capítulo 1, verso 12, dice, y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Una situación un poco distinta en la forma como se desarrollan las cosas. Mateo no nos da mucha información respecto a lo que sucedió. Dice que en el desierto mismo era tentado por Satanás, porque allí estuvo 40 días y 40 noches. El Señor Jesucristo en el desierto, en un lugar realmente difícil, casi imposible para la subsistencia humana, Él estuvo allí 40 días y 40 noches. Y no solamente que estuvo allí Él solo, sino que el enemigo estaba allí tentándolo. Y convivió todo este tiempo con las fieras, se juntaban, se llegaban a él aquellos animales, muy probablemente. No podemos dimensionar, no podemos imaginarnos cuál era esta escena, pero debemos suponer que las fieras, todos estos tipos de animales que viven aquí, en aquella zona desértica, estos seguramente era el desierto de Judá, que llegaban a él, por supuesto, rendidos a él, porque él es el Dios que los creó. No llegaban a él en sentido de que eran una amenaza para él, de que querían en cierta medida atacarlo. No puedo concebir una imagen como aquella. Mas sin embargo, lo que sí puedo creer, lo que sí puedo pensar, y esto es personal, es que aquellas bestias, aquellos animales, llegaban a él en cierto nivel o más bien para hacerle compañía, para estar con él allí, y no solamente ellos, sino que los ángeles del cielo venían y le servían. Todas estas cosas, el Señor no necesitaba hacer estas cosas. Habíamos dicho la semana pasada que el Señor Jesucristo no necesitaba el bautismo de Juan, porque Él es puro, porque Él es santo, porque a pesar de que Él tomó nuestra forma, tomó un cuerpo humano, nuestro Señor fue Dios. Él siempre fue Dios, Él no dejó de ser Dios. Se dispuso su vida con los hombres, se dispuso su vida con la raza humana que le había desobedecido, que había sido contraria a su voluntad, contraria a sus principios, que jamás estuvo en su corazón obedecer. Sí, Él tomó nuestra forma, se hizo débil, se humilló para tomar la forma humana, como hombre, para nacer de una mujer. Pero Él seguía siendo Dios. No necesitaba el bautismo. Tampoco necesitaba ir al desierto como para purificar su cuerpo, como para recibir el poder de Dios. Él cumplió, o Él hizo cada una de estas cosas para que se cumpliese lo que Él mismo le dijo a Juan. Es necesario que cumplamos toda justicia. Entonces Él se somete como hombre, a vivir como hombre, siendo Dios, para que nosotros los hombres, a quienes Él rescata por su sacrificio en la cruz, sirvamos y tomemos también esa misma actitud de obediencia al Padre, de sumisión al Padre.
para que así nosotros podamos también, cuando estamos en aflicción, cuando tenemos algún tipo de problema, cuando la debilidad y la fragilidad de nuestra carne se hace evidente, podamos acudir al Padre. Él oraba todos los días, él oraba e instaba a sus discípulos, les decía, los reprendía muchas veces porque no podían orar juntamente con él, porque se quedaban dormidos, sus cuerpos agotados, cansados. Él no necesitó todas estas cosas, porque él era Dios. Mas sin embargo, él estaba permanentemente en oración, permanentemente en obediencia al Padre, cumpliendo con todos y cada uno de los mandamientos o de las cosas que el Padre le encargó que hiciera para beneficio de los hombres. Porque todo lo que hizo el Señor Jesucristo, dejando su gloria, tomando un cuerpo de hombre, lo hizo por nosotros. Él no nos necesitó. Él no necesitaba ninguna de estas cosas. Es más, se expuso a la tentación del enemigo, de Satanás, porque también era necesario que él como hombre venciera todas estas cosas, para que ahora, habiendo él triunfado sobre todas las flaquezas y debilidades de los hombres, entonces él presentarse delante del Padre como el sumo sacerdote de cada uno de ellos, de todos los que vienen a los pies de nuestro Dios por medio de su sacrificio, por medio de su obra maravillosa aquí en la tierra. Ahora, para poner esto en contexto, debemos recordar que para Israel, el pueblo escogido de Dios y muchos de sus líderes, el desierto era un lugar de prueba, de encuentro, de renovación. Cuando los israelitas fueron liberados de la cautividad de Egipto, lo primero que ellos hicieron fue entraron al desierto y vivieron allí por 40 años. Allí en el desierto vivieron muchas pruebas de Dios, pero asimismo vieron la gloria de Dios manifestada cada uno de sus días, porque Dios estaba permanentemente con ellos. Los guardaba de día, con una nube los protegía del sol, para que sus cuerpos no se agotasen en extremo. De noche los guiaba, los alumbraba con una nube de fuego, y con ella tal vez, seguramente, muy probablemente, les daba también calor. Estuvo siempre Dios con ellos, glorificándose en medio de ellos, a pesar de toda su desobediencia, a pesar de todo el fracaso que pudo experimentar el pueblo de Dios en el desierto. Cuando los israelitas fueron librados de Egipto, el Señor los acompañó por 40 años en el desierto. Podríamos incluso creer que cada uno de los días que el Señor Jesús estuvo en el desierto representaba incluso un día por cada año que ellos vivieron en el desierto. Pero esto podría encajarse de alguna forma metafórica, si es que lo queremos. Pero la Biblia no nos dice eso. Pero podría darse el caso de que eso haya sido así. No sabemos con qué propósito él fue a pasar o a vivir 40 días y 40 noches en el desierto. También algunos líderes religiosos, por ejemplo, Moisés, cuando llegaron al monte Sinaí, casi un año después de haber salido de Egipto, él subió al monte Sinaí y estuvo 40 días y 40 noches ayunando ante la presencia de Dios. Moisés sí necesitaba esa fortaleza, esa ayuda, esa bendición de Dios. Él sí, porque él era un hombre como nosotros. No tenía la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. Mas nuestro Señor no necesitaba estas cosas, porque Él es santo, porque Él es Dios para siempre, porque Él, a pesar de que vivió en la tierra, Él siempre fue Dios, todopoderoso, sujeto a pasiones como nosotros, pero gobernando sobre todas ellas, porque no se dejó dominar por ninguna de ellas. El Señor Jesucristo no fue dominado por las pasiones humanas, porque Él tenía que ser perfecto delante de la presencia de Dios. Asimismo, como Moisés estuvo 40 días, cuando bajó nuevamente a su pueblo donde él los había dejado, desobedecieron y él volvió a subir al monte Sinaí y estuvo 40 días y 40 noches más en la presencia de Dios, orando, ayunando, hablando con él cara a cara, y fue allí donde él recibió la revelación de todas las cosas que habían en los cielos, y él pudo escribir los 5 primeros libros de nuestra Biblia, esa revelación tan profunda que Dios le dio, y la gracia y el poder de Dios que moraba en Moisés lo recibe de él para guiar a su pueblo.
Así como Moisés, también Elías, cuando huía porque lo estaban persiguiendo, que querían matarlo. Asimismo, una vez que Dios lo hace salir de la cueva, le dice: levántate y come, porque largo camino te espera. Cuando caminó hasta Horeb 40 días y 40 noches también ayunando. Ellos sí necesitaban este proceso de purificación, de sanidad espiritual, si lo queremos llamar así, de fortaleza. Porque lo que nosotros encontramos en un ayuno, cuando se hace de acuerdo a la voluntad y el propósito de Dios, es que Él nos fortalece en nuestras vidas espirituales. Tenemos más íntima comunión con Él, para que Dios cumpla su propósito en nuestras vidas. No es que Dios necesite que nosotros hagamos sacrificios, no se trata de sacrificios, se trata de buscar una mayor intimidad delante de la presencia de Dios. Y estos hombres lo hicieron. Ahora, podríamos decir que Cristo no había muerto, por eso ellos hacían este tipo de sacrificios. No es así, porque nuestro Señor Jesucristo hace referencia también a lo mismo cuando le preguntan: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan y tus discípulos no? Y Él responde: ¿acaso los amigos del novio pueden estar de luto mientras el novio está con ellos? No, no pueden estar de luto, están todos de fiesta, están todos celebrando, porque el novio está todavía entre ellos. Mas cuando el novio les sea quitado, dice el Señor, entonces ellos ayunarán, dándonos a entender que en nuestros tiempos no hacemos mal si ayunamos, pero debemos de hacerlo de acuerdo al propósito de Dios. ¿Por qué escogió el Señor Jesucristo, o por qué escogió Dios ese lugar tan inhóspito para ir y hacer este ayuno? No lo sabemos, no lo conocemos, pero sabemos sí que aún en ese lugar estaba acompañado de Dios, porque según como dice Marcos, los ángeles venían y le servían, y aún las fieras que Él mismo había creado llegaban ante Él muy probablemente a hacerle compañía. Volvemos a Mateo, por favor. Verso 3. Verso 2, perdón. Dice: después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Después que se cumplió todo este periodo tan extenso de ayuno, oración, de aflicción de la carne, porque fue afligido en su carne, porque como les dije que Él era Dios y no dejó de ser Dios, asimismo Él era hombre. Necesitaba del alimento físico, necesitaba del agua, igual que nosotros, necesitaba del descanso, al igual que nosotros, porque también se agotaba, porque también era hombre. Estas son las cosas difíciles de entender y aún más difíciles de explicar, porque nosotros no podemos dimensionar cómo pueden conjugarse estas dos cosas. Él era Dios 100% y Él era hombre 100%. No sabemos cómo se pueden ajustar, cómo pueden convivir estas dos situaciones completamente opuestas. Hombre y Dios no se puede conjugar. Mas sin embargo, nuestro Señor Jesucristo, Él en su carne, en su cuerpo, nunca dejó de ser Dios, pero también era hombre, quien tenía necesidades del alimento físico, del sustento físico, del abrigo. Tenía sed. Cuando pasa por Sicar, que va hacia Galilea, y encuentra a la mujer allí, la mujer samaritana, Él le dice: dame de beber. ¿Por qué razón? Porque tenía sed. Se había quedado allí seguramente descansando, porque el camino era largo. Y Él le pide a la mujer que le dé de beber, porque su cuerpo físico también necesitaba agua, también necesitaba el sustento diario que tenemos nosotros. Cuando en los últimos días de su ministerio público aquí en la tierra, cuando se dirigía, después de haber entrado a Jerusalén, según lo que nos relata Marcos, al día siguiente de haber ingresado a Jerusalén en el pollino, Él regresa de Betania nuevamente a Jerusalén, y mientras caminaba hacia Jerusalén se acerca a la higuera a ver si había algún fruto, mas sin embargo al ver que no había fruto la maldijo, y la higuera se secó. ¿Por qué fue hacia la higuera? Porque tenía hambre, porque seguramente necesitaba comer. Verso 3. Vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. El tentador está buscando la ocasión de que nuestro Señor caiga en aquella trampa que le está poniendo, porque eso es el tentador. Él es mentiroso, Él es engañador, Él es homicida desde el principio. Cuando habla de sí, porque es mentiroso, y todo lo que habla es mentira. Aún si cita la palabra de Dios, porque lo hace, Él nos tienta con la palabra de Dios.
él la tergiversa, la usa de una manera deshonesta, porque eso es él, esa es su naturaleza, para que nosotros cedamos ante su tentación. Cuando él tentó a la mujer en el desierto, en el Edén, él le dice, no morirás, sino que sabe Dios que si comieres, seréis como dioses. Le mintió a la mujer, la engañó, la condujo a la desobediencia con la misma palabra que Dios le había hablado a la mujer y a Adán. Porque eso es lo que él hace. Aquí está tentando a nuestro Señor para que Él se jacte y se gloríe cuando no era el momento de hacerlo y cuando tampoco la naturaleza de nuestro Dios es esa. En Él no hay jactancia, en Él no hay vanagloria. Él reconoce la gloria del Padre. Le dice siempre en sus oraciones, Padre, glorifícate. Cuando va a resucitar a Lázaro, le dice, glorifícate, Padre. Cuando hace la oración en Jerusalén, le dice, muéstrame tu gloria, glorifícate una vez más. Y ya me he glorificado y lo haré una vez más, dice el Padre. El Señor Jesucristo no busca su propia gloria, Él busca glorificar al Padre que lo envió y siempre hace su voluntad y solamente su voluntad, para que en todo lo que se hace y en todo lo que nosotros hacemos, el Padre sea glorificado. Mas aquí el diablo le está pidiendo que convierta las piedras en pan. Para nuestro Señor Jesucristo esa era una tentación real y aún más fuerte que para nosotros, porque nosotros no tenemos ningún poder, no tenemos ninguna capacidad de convertir algo en una cosa distinta, mas el Señor Jesucristo sí tiene todo poder para hacerlo. Con el solo hecho de pensar que aquella piedra podía convertirse en un pan, el Señor pudo haberlo hecho, mas sin embargo no cede ante la tentación de Satanás, porque no era ese su propósito. No era ese su propósito. Entonces, ¿qué dice el Señor Jesucristo? El verso 4. Y respondió Jesús y dijo, Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El enemigo viene y lo tienta con su hambre. Obviamente, la tentación era el hambre. No podía tentarlo con otra cosa distinta en ese momento, sino que el Señor cediera ante su tentación, porque realmente estaba experimentando una hambre tan profunda, porque hacían ya 40 días y 40 noches que no comía. Entonces él, la primera tentación que le trae es en base a su situación actual, por el hambre que estaba experimentando. Mas sin embargo nuestro Señor, con la palabra que Él mismo nos había entregado a nosotros a través de los tiempos, lo derrota en esta oportunidad. Entonces, ¿qué es lo que le dice? No solo de pan vivirá el hombre. El enemigo le dice, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. En el libro de Lucas, capítulo 4, nos dice el Señor de la siguiente forma. El verso 2 dice, por 40 días y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Una vez que se pasaron los 40 días, según lo que nos revela Lucas, es que el Señor tuvo hambre. Y nos dice además un dato adicional, que es que el enemigo lo tentaba allí mientras él estaba ayunando. Entonces, la tentación aparentemente, según lo que nos revela Lucas, no sucedió únicamente al final de los 40 días, sino que durante todos los 40 días estaba siendo tentado por el enemigo. Tiene relación o tiene algo que ver esto con que los ángeles venían y lo servían, lo fortalecían, al igual que cuando él oraba en Getsemaní, que estaba angustiado, que su sudor era como grandes gotas de sangre, vino también un ángel a fortalecerlo. La respuesta de nuestro Señor Jesucristo del verso 4 la encontramos en Deuteronomio 8. Vamos allá, por favor. Versos 2 y 3. Y dice, y te acordarás de todo el caminar por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Verso 3 dice, y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. No solo de pan vivirá el hombre, esa fue la respuesta que le dio el Señor Jesucristo, citando a Moisés.
Y con esa respuesta, nuestro Señor derrota a Satanás en su primera tentación. Porque no fue solamente una la tentación a la que estuvo expuesta nuestro Señor en aquel momento. Entonces, cuando el enemigo le dice, lo incita a que convierta las piedras en pan, el Señor va a Deuteronomio y le dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios, de la boca de Jehová, de eso vivirá el hombre, de la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál es la importancia de la palabra de Dios que el mismo Señor Jesucristo nos está revelando? Es que más que el alimento sólido para nuestros cuerpos, necesitamos la palabra de Dios. Más que sostener nuestros cuerpos físicos, que también es necesario, que también es importante, no estoy diciendo aquí, no estoy promoviendo aquí que dejemos de comer, sino que la palabra de Dios es aún más necesaria que nuestro propio alimento sólido, que nuestro propio sustento físico. Es la palabra de Dios, porque es de aquello que viviremos. Porque es la palabra de Dios la que nos revela al Padre. Porque es la palabra de Dios la que nos conduce a nuestro Señor Jesucristo. La que nos da fuerza cada día. Para que podamos enfrentar las dificultades que el propio enemigo, o que la vida, el mundo y nuestros propios deseos naturales muchas veces nos dominan. Y es con la palabra de Dios que podemos sujetar todo nuestro cuerpo a la obediencia a Cristo. Es por eso que es necesaria la palabra de Dios. Y el Señor Jesucristo lo deja muy en claro para sus discípulos y para nosotros. Que no solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios, eso es de lo que vivirá el hombre. Que es vital, que es trascendental, que es lo más importante que debemos de considerar en nuestras vidas cada día, para que esa palabra de Dios more en nuestros corazones, para que asimismo, como el Señor Jesucristo derrotó a Satanás con la palabra de Dios, asimismo nosotros podamos derrotarlo cada día, vencer sobre el reino de las tinieblas con la palabra de nuestro Dios. Seguimos, Mateo 4, verso 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Una vez que el enemigo es derrotado en aquella primera tentación de la que se nos relata, toma a nuestro Señor, no sabemos de qué forma, no sabemos por qué Él está expuesto. Podemos suponer que todo esto tiene que ocurrir para que, como el hombre había fracasado delante del enemigo, asimismo el Señor tenía que exponerse a donde el hombre había fracasado, pero que, a diferencia de lo que pasó en el huerto del Edén, el desenlace de todo esto sería completamente distinto. Entonces el enemigo dice, lo toma y lo lleva a la ciudad santa, y lo pone no es que lo lleva a la ciudad santa, sino que lo pone en un lugar alto, sobre el pináculo del templo, y le dice, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Estas cosas a esto era lo que hacía referencia. El enemigo conoce la palabra de Dios y la usa en nuestra contra. Él la tergiversa, la usa de manera deshonesta, la usa de manera inadecuada, y con eso nos tienta y nos hace errar, que era lo que él pretendía hacer con nuestro Señor Jesucristo. Él, utilizando el Salmo 91, le dice al Señor Jesucristo, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Él está utilizando la misma palabra de Dios para atentar a nuestro Señor Jesucristo, porque ya el Señor Jesucristo había citado la palabra de Dios. Entonces ahora él, tomando los mismos argumentos de nuestro Señor y Dios, él vuelve a tentarlo. Mas la respuesta de nuestro Señor vuelve a ser en el mismo sentido, con la palabra de Dios. Porque es a eso a lo que él se vino a sujetarse, a la palabra del Padre, porque todo lo que el Padre le dio es lo que él hizo. A aquello vino para dar cumplimiento al propósito del Padre. Verso 7, Jesús le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Una vez más, Deuteronomio, capítulo 6. ¿Qué dice la Sagrada Escritura?
Verso 16. Nuevamente el Señor Jesucristo, con la palabra de Dios, dando respuesta a las tentaciones del enemigo. Dice, a las provocaciones, le dice, no tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masah. No tentarás. El enemigo está provocando a nuestro Señor para que tiente a nuestro Dios. Él podía haberlo hecho. Nuestro Señor ni siquiera podría haber esperado que Dios mande a sus ángeles para que lo sostengan, para que su pie no tropiece. Él mismo podía haber tomado esa decisión de lanzarse del templo, del pináculo del templo, y caer parado sin sufrir ningún tipo de daño. Mas sin embargo, como el enemigo lo está tentando, él no accede a aquella tentación, sino que le da la respuesta, nuevamente citando a Deuteronomio: no tentaréis a Jehová vuestro Dios. Muchas veces nosotros entendemos las Escrituras, creemos que porque Dios mora con nosotros, porque Dios está con nosotros, podemos hacer y desobedecer, podemos incluso actuar de manera irresponsable, de manera temeraria, como lo han hecho muchos en esta situación en la que estamos viviendo. Las autoridades han prohibido que nos reunamos, pues debemos someternos a aquello. Mas sin embargo, muchos, desobedeciendo aquella orden, han dicho: no, aquí está Dios, y Dios está con nosotros, Él nos va a respaldar, y se han reunido y han terminado contagiados con esta enfermedad. Y esto ha ocurrido por mucho tiempo. Gente que se expone de manera irresponsable, desobedeciendo y tentando a nuestro Dios. Es cierto que Él nos guarda, es cierto que nos acompaña, es cierto que en su palabra escrito está que si bebiéremos cosa mortífera no nos hará daño, que si tomamos en nuestras manos serpientes no nos morderán. Pero eso no nos está mandando a que nosotros vayamos a beber cosa mortífera. No nos está mandando a que tomemos serpiente en nuestras manos. Está diciendo que si por accidente nos ocurre algo como aquello, Él nos va a guardar. Pero si esa es su voluntad, porque si no es su voluntad, también estaremos expuestos. Como estuvo Pablo cuando naufragaron en la isla de Malta. Él fue a buscar leña para encender una fogata, y entre las ramas que recogió había también una serpiente. Lo mordió la serpiente, pero no tuvo efecto sobre su cuerpo, porque Dios no permitió que eso así sea. Lo guardó también a los hijos de Daniel, a los amigos de Daniel en Babilonia. Dios no los libró del horno, no impidió que fuesen echados al horno, pero sí los guardó del fuego abrasador del horno. Es más, el mismo Señor Jesucristo estuvo con ellos allí en el horno. Eso es lo que ocurre. Nosotros, cuando somos expuestos de manera involuntaria a este tipo de cosas, Él nos guarda, si esa es su voluntad. Pero no si vamos de manera temeraria a desafiar a las leyes terrenales, a desafiar incluso a nuestro propio Dios, tentándolo. Si salimos mal de todo aquello, no responsabilicemos a Dios. Ha sido por nuestra propia desobediencia y por nuestras propias negligencia. Volvemos a Mateo. Una vez que nuestro Señor le dice esto: no tentarás al Señor tu Dios, en el verso 7, el enemigo otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Una vez más, tentando el enemigo a nuestro Dios en la vanagloria, en algo realmente reprochable para Dios. Él está tentando directamente a nuestro Dios. La respuesta de nuestro Señor, una vez más, libro de Deuteronomio, capítulo 6, verso 13. ¿Qué dice Deuteronomio 6:13? Dice: a Jehová tu Dios temeréis, y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. A Jehová tu Dios adorarás, solamente a Jehová. El enemigo buscaba que el Señor, inclinado, le adorare, mas nuestro Señor Jesucristo derrota a Satanás en las tentaciones que Él le hizo. En sus 3 tentaciones lo derrota con el libro de Deuteronomio. Algo importante hay en Deuteronomio, para que le prestemos un poco más de atención, que el mismo Señor Jesucristo hizo uso de él reiteradamente frente al enemigo. El poder de Dios está aquí en su palabra. Ese poder de Dios que obra en nuestras vidas cuando somos tentados, para que no cedamos ante la tentación del enemigo, para que no cedamos ante nuestras propias concupiscencias, ante nuestros propios deseos. La palabra de Dios es el arma fundamental.
Es el arma más poderosa que tenemos nosotros contra el reino de las tinieblas, porque debemos tener presente que nuestras luchas no son contra carne ni sangre, sino contra el reino de las tinieblas, contra principados, potestades y todas estas huestes de maldad. Pues entonces tenemos que estar llenos, saturados de la palabra de Dios para poder hacer frente a todas estas cosas. Pablo en Efesios 6 nos da una serie de herramientas que debemos de utilizar cada día para vencer sobre el reino de las tinieblas. Amén. Es allí donde debe estar puesto todo nuestro corazón, en la palabra de Dios, para que cada día, así como nuestro Señor Jesucristo fue vencedor ante Satanás y todas sus intrigas, todas sus incitaciones, Él salió vencedor. Asimismo nosotros seamos vencedores cada día y podamos derrotarlo, así como nuestro Señor Jesucristo lo derrotó, así mismo podamos derrotarlo a Él y toda su maldad. Jesús fue tentado como nosotros y venció al pecado, no por su esfuerzo humano, sino por la gracia y la fuerza que su Padre le dio. Él tuvo que renunciar a su voluntad por la voluntad del Padre. De eso se trata el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él oraba en Getsemaní, le dice: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y fue y se sometió a la voluntad del Padre. Y luego en Hebreos nos dice que por el gozo puesto delante de Él, fue a lo que el Padre lo había enviado. Y una vez habiendo cumplido todo esto, se goza de llevar hijos ante el Padre, de llevarnos a nosotros delante de nuestro Dios. Entonces, todas estas cosas son necesarias para que nosotros también entendamos cómo es que debemos luchar y debemos vencer las intrigas del enemigo. Por favor, vamos al libro de Génesis capítulo 3. Porque todo esto empezó allí. Nuestro Señor Jesucristo tenía que someterse por lo que pasó el hombre para vencer. Génesis 3. Todo lo que está sucediendo empezó aquí. Toda la decadencia de la raza humana empezó en el Génesis 3, del 1 al 6. Dice así la palabra de nuestro Dios. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Está mintiendo, está engañando, está mal utilizando, está tergiversando las escrituras. Cuando nosotros hacemos lo mismo, estamos haciendo la obra del diablo. Porque Dios no le había dicho a la mujer ni a Adán: no puedes comer de ningún árbol. No, le dijo: de todo árbol puedes comer, excepto del árbol que está en el centro del huerto, del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, y del árbol de la vida. Aquellos dos estaban prohibidos. De todo lo demás podían comer, de los animales del campo, de las plantas, de todo lo que Dios había creado. La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios: no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Una vez más engañando, una vez más tergiversando las escrituras, y en este caso no las escrituras porque no estaba escrito todavía, pero tergiversando lo que Dios había dicho, lo que Dios había mandado. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Todas las tentaciones de nuestro Señor Jesucristo están basadas en las mismas tentaciones donde la mujer y Adán fueron derrotados. Es por eso que nuestro Señor Jesucristo tenía que ser expuesto ante lo mismo, para que Él, como Dios, como hombre, venciera a Satanás donde el hombre fracasó. Porque tenía que rescatar a la humanidad, porque tenía que quitarle todo poder, todo dominio, todo control a Satanás. Por este motivo es que nuestro Señor es expuesto ante las mismas tentaciones. Dice que era codiciable, que era agradable para comer. Cuando le dice: si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Él pudo haberlo hecho. Era agradable, porque en el momento era agradable para comer, porque tenía hambre, y él pudo haberlo hecho perfectamente.
Dice después, y era árbol codiciable. Por supuesto, la codicia. La codicia. Todos los reinos de la tierra te los daré, si postrado me adorares. Y tomó de su fruto y comió. Y que era árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Entonces, en las mismas tentaciones donde el hombre fracasó, nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, venció a Satanás. Y es por eso que ahora Él es poderoso para rescatarnos también, para darnos salida en cada una de las cosas y de las pruebas en las cuales somos expuestos por Satanás. Porque así mismo como Él venció, tenemos la capacidad dada por el Padre, por su poder, por su Santo Espíritu, para que nosotros también venzamos al enemigo, así como nuestro Señor lo hizo. Entonces, todas estas cosas eran necesarias para que donde el hombre cayó, nuestro Cristo de la gloria venciera al enemigo y poder rescatarnos y poder levantarnos. Primera de Juan 2, por favor. Del 2 al 17 dice: os escribo a vosotros, hijos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Verso 14. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, las tentaciones en las que cayó Eva y su marido, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. En estas mismas tentaciones del versículo 16 es la que permanentemente nosotros somos tentados, en la vanagloria, en los deseos del ojo, en la vanagloria de la vida, en los deseos de la carne. Esa es la tentación que permanentemente el enemigo, con la cual el enemigo permanentemente nos ataca. Mas ¿qué dice la palabra de Dios? Que todas estas cosas son del mundo, y el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Por lo tanto, debemos de hacer todo lo que antecede a este verso 16. ¿Qué es lo que dice? Porque la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al enemigo, dice el verso 14. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros. Entonces, ¿cómo derrotamos al enemigo? Como nuestro Señor Jesucristo lo derrotó, con la palabra de Dios. Esa palabra de Dios debe permanecer en nosotros, y con esa palabra vamos a derrotar al enemigo. Vamos a derrotar al maligno. Y todas estas cosas que se describen en el verso 16, como el deseo de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no tienen poder, no tienen potestad sobre nuestras vidas. Debemos de considerar que el mundo y sus deseos pasan. Asimismo, todos los que se someten a la voluntad de los deseos de los ojos, de la carne y la vanagloria de la vida, mas el que hace la voluntad del Padre permanece para siempre. El libro de Hebreos 4, versos 14 y 16, no vayan, yo lo leo, dice así: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hemos sido hechos salvos por Cristo, por su sangre, por su cruz. Hemos sido rescatados de la mala forma de vida, de los deseos de la carne, de la vanagloria de los ojos, de la vanagloria de la vida, de los deseos de los ojos. Hemos sido rescatados de toda nuestra forma de vida, de la cual no podemos sentirnos orgullosos. Hemos sido hechos hijos de Dios por la palabra de Cristo, por el sacrificio de Jesucristo en la cruz,
Por lo tanto, es necesario que retengamos nuestra profesión, que retengamos aquel llamado, porque quien nos ha llamado es santo. Asimismo nosotros seamos santos, permanezcamos en santidad. No nos dobleguemos ante las tentaciones del enemigo, sino más bien venzamos al enemigo con la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios tiene todo poder para vencer todas las intrigas, todos los engaños y las tentaciones de Satanás. Si nosotros aplicamos a nuestra vida, si nosotros saturamos nuestros corazones de la palabra de Dios, vamos a vencer sobre todas estas cosas. Y seremos victoriosos. Como dijo Pablo, en todas ellas soy más que vencedor por aquel que me amó, Cristo Jesús nuestro Señor. Es así y únicamente así. Nuestro Señor Jesucristo, siendo Dios, Él citó la palabra de Dios. Nosotros también debemos hacerlo. Nosotros no tenemos más poder. Nosotros no tenemos ningún poder. El poder que nos ha sido dado mora en la palabra de Dios que habita en nosotros y en el Espíritu Santo de Dios que mora en nuestras vidas. No en nuestra naturaleza. Por lo tanto, sujetémonos pues a Dios. Sujetémonos a Cristo. Obedezcamos a su palabra y llenémonos cada día del contenido de su palabra. Bendito Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, te damos las gracias, Padre Santo, por tu palabra. Te damos las gracias, Señor, por todo lo que tú nos has concedido a manera de gracia, a manera de benevolencia, Señor. Tu perdón, tu amor sobreabundante, tu gracia infinita, Señor, tu misericordia, oh Padre eterno. No solamente nos has amado y nos has rescatado del mundo, nos has rescatado de las garras del enemigo, nos has librado del fuego de condenación eterna, sino que nos das las instrucciones para que cada día podamos vencer y estar delante de tu presencia como santos, como dignos. Ayúdanos a que obedezcamos a tu palabra y cuando tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, venga en gloria, no nos alejemos avergonzados por haber desobedecido, por haber tenido en nuestras manos todo el consejo tuyo para que tengamos éxito en nuestras vidas y no aplicarlo en nuestros corazones, sino que desobedeciendo, habiendo hecho nuestra propia voluntad, seamos rechazados en aquel día. Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesucristo te rogamos, oh Señor, que nos ayudes, que nos guíes, que nos des el entendimiento necesario para comprender tu palabra, oh Señor, y para vivir por ella, Padre. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor te lo pedimos, porque tú eres nuestro Dios, oh Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Amén.